nada más acotar que Loret, hablando de simulaciones, bueno, pues él pasó ahora sí que un montaje horario estelar, cuando él era el responsable de un noticiero, y que nos venga a decir que hay mentiras en la inauguración, que porque no se entregó un solo litro de gasolina. Bueno, pues el presidente López Obrador jamás comentó que se iba a entregar un litro de gasolina en estos días, sino es un proceso ya absolutamente explicado. También López Obrador asegura que hay simulación en torno al tema migrante en México. Le preguntaron sobre este asunto, es un tema que va a llevar con Biden en su próxima visita. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Hay mucha simulación en este tema como en otros. Entonces mi planteamiento es, vamos a ponernos de acuerdo en lo laboral y vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar la contratación de trabajadores, que no sea un asunto de particulares, de traficantes de personas, de polleros, de empleadores sin escrúpulos, sino que sea un asunto de gobiernos. Vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo. Bueno, pues ahí está. El planteamiento fundamental es, existe un principio de realidad que es, en Estados Unidos se necesita fuerza laboral, es una cosa que existe, que no se reconoce, y no se reconoce con una intencionalidad, que es, mencionaba el presidente, y es algo que está documentado, que es que eso permite que tengan condiciones los trabajadores muy precarias, que no les paguen bien, que por mantenerse en la ilegalidad, entonces también los puedan correr en cualquier momento. En fin, hay una serie de circunstancias que derivan en situaciones que ahora estamos viendo. Entonces el presidente dice, vamos a ordenar todo esto y que no quede en manos de los traficantes, de los polleros, en fin, de todas estas redes que lo que producen son situaciones como las que hemos visto en los últimos días, que son francamente lamentables y que han persistido por mucho tiempo. Y entonces cuando plantea eso, también añade, es necesario en este momento, y a pesar de las trabas que está habiendo en el proceso, por ejemplo el Congreso en Estados Unidos, es necesario que sigamos dando pasos hacia adelante para llevar a cabo una política audaz. Y cuando habla de audacia, pues se refiere y recuerda con una gran clase de historia, Jorge Armando, en la política de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, cuando el gran pacto que hace y pues enlista la serie de políticas que se derivaron de ese momento. Lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt, que le tocó enfrentar la crisis económica y cambió la política y sacó a su pueblo de la crisis y recuperó la confianza de muchos en que había futuro en esa gran nación. Pero fortaleció el sector público, impulsó la actividad productiva, estableció una medida que los conservadores dirían ahora es populismo, el empleo pleno, puso a trabajar a todo el pueblo, fomentó mucho las obras públicas para crear trabajo, llevó a cabo una política internacional extraordinaria, por eso Neruda le llamó el titán de las libertades. Le dio la independencia a Cuba, le dio la independencia a Panamá, sacó a los marinos de Haití, de Nicaragua, y con nosotros, siendo presidente Lázaro Cárdenas, se expropia el petróleo, tomamos una decisión soberana y él actúa con respeto. Vamos a profundizar este tema, el asunto migrante, y sobre todo lo que viene con la doctora de Ciencias Sociales, Leticia Calderón. Cheluz, muchas gracias. Ella es investigadora del Instituto Mora. Un placer, muy buenos días, Leticia. Leticia, buen día. ¿Qué tal?
¿Qué ¿Cómo tal? están? Buenos días. Pues aquí con las clases de historia bien tempranito, ¿no? Con clases de historia, estimada. Y por cierto, a ver, ¿a qué se podría llegar en la próxima reunión del presidente López Obrador con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden? López Obrador no ha adelantado mucho, pero sí da pistas. Dice, evidentemente en Estados Unidos requieren de la mano de obra migrante, de la mano de obra mexicana. Uno va a un restaurante, y eso es cierto, ¿eh? Tengo conocidos que me lo han ratificado. Hoy en día hay restaurantes vacíos en los Estados Unidos. No se está dando el servicio porque no hay gente que opere esos restaurantes. La mayoría de los norteamericanos no quieren ese tipo de empleos. Y bueno, pues hay todavía una gran ventana de oportunidad para que a través de mecanismos regulares pues llegue la mano de obra mexicana, centroamericana. ¿Se podría dar un acuerdo sin que pase por el Congreso de los Estados Unidos? ¿Podríamos tener buenas noticias? A lo mejor podrías tú orientar a estos negociadores a que llegaran a un acuerdo. No, me encantaría, digo, nada más porque no me invitan, pero fíjate que yo creo que sí, es muy interesante porque ya adelantó López Obrador lo que trae bajo la manga. Él está hablando, y lo ha dicho ya varias veces, de la propuesta de programas de trabajadores temporales, que es algo que incluso con la referencia hoy que hace a Roosevelt, pues es parte de lo que se hizo en ese tiempo, que tenía que ver con cómo también, digamos, la necesidad de mano de obra masiva. Y aquí en la trampa es lo barata, ¿no? Porque ese es el parte del problema y como bien decía Azul, el tema de mantener la indocumentación de las personas tiene que ver con una facilidad para explotarlas y al final de cuentas, pues beneficia al capital. Este ha sido el sello de la política migratoria estadounidense por más de un siglo. Ahora, la propuesta mexicana que sería volver, digo, aquí también las referencias históricas del presidente mexicano tienen que ver con en su momento Cárdenas, donde se hacen estos proyectos, es el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y este proyecto que tuvo, digo, un tiempo que se acabó por decisión unilateral de Estados Unidos, el programa Bracero, pero que sí permitió que un grupo muy importante de mexicanos migrara y de manera temporal, pero como en todo proceso también, bueno, algunos se fueron quedando y conformaron y solidificaron esa comunidad mexicana que es la base de lo que siguió ocurriendo después. Pero, digamos, en esto de la movilidad. Pero yo creo que lo que trae bajo la manga López Obrador tiene que ver con eso, sentarse a hablar y decir, a ver, ¿cuáles son las posibilidades de abrir vías legales de migración? Porque lo que tenemos clarísimo todos es que en tanto más se empuja a lugares o formas de migración clandestina, lo que más ocurre es este tipo de situaciones tremendas como la que vimos, pero yo no puedo ahorita decirles la larga lista que podría mencionarles de este tipo de crímenes repetidos cada año, cada 2 años, así, terroríficos, y no solo en México, obviamente, sabemos muy bien que esto ocurre en otras partes del mundo, en Europa sobre todo. ¿Por qué? Porque es una forma de beneficiar al capital. Entonces, López Obrador, si logra avanzar en una propuesta, y lo dijo hoy, no se trata solo de trabajadores de un cierto sector que a veces consideramos que es de baja calificación. Incluso lo dijo respecto a los personas profesionistas o de cierto rango que quisieran y tuvieran interés en buscar trabajo en otra parte, porque es un derecho humano. Digo, aquí también hay una fantasía, y creo que vale la pena decirlo, por lo menos en términos de estadística, que no quiere decir que porque haya vías legales la gente se va a ir corriendo. Hoy por hoy México, que es un país de alta expulsión migratoria, bueno, 10% de nuestra población radica en el extranjero. Eso es altísimo. Y sin embargo, alguien podría decir, dadas las circunstancias y lo mal que nos ponen el escenario, y digo, esto lo hemos visto durante mucho tiempo, esta cuestión de hablar de un modo muy negativo del país. Bueno, pues podrías decir, digo, todo el mundo tiene un primo en Estados Unidos, ¿no? Podrías tener un flujo mucho mayor, y no es así, porque la migración tiene muchos otros componentes y no solamente se explica por una necesidad inmediata de salario o de mejora en el empleo, también tiene que ver con visiones de mundo, decisiones personales, en fin, eso es un punto, pero dar vías legales no depende de Biden directamente, una parte, pero otra sí, y Obama lo hizo, ¿eh? Es decir, que sí hay propuestas que podría tomar de su propia plumita el señor Biden y avanzarlas en asuntos que están ahí atorados. Entonces, algo podrá sacar López Obrador, pero aunque no lo sacara de manera directa, el plantearlos en la mesa
a mí me parece un acierto importante, porque es dejar esta retórica donde todo depende de esta cuestión donde el tema migratorio es rehén del Congreso estadounidense y no se puede mover nada, cuando realmente lo que tenemos es que la migración sigue, las causas de las migraciones en todas partes se mantienen y al final de cuentas tienes un escenario, tú lo decías perfectamente, Jorge, se necesita la mano de obra, pero esto no es de ahorita, ¿eh? La baja natalidad en Estados Unidos y, digamos, afortunadamente tienen esa suerte de una longevidad mayor casi de que otros países, bueno, Japón por ahí es la estrella en este tema, pero lo interesante es cómo al final de cuentas es un país que ha generado un tipo de demografía que solo se mantiene por el tema migratorio desde hace mucho tiempo. Esto no es de ahorita, pero hoy más que nunca el año de más baja natalidad en toda la historia de Estados Unidos fue el año pasado. Entonces es algo que viene como un proceso muy alargado. Es tiempo de que seguramente López Obrador con sus asesores, a los que se ve que les hace bastante caso, porque yo sí se los voy a confesar aquí entre nos, al fin que nadie nos oye. Yo cuando empezó el sexenio, yo dije, no, bueno, es que López Obrador no sabe de este tema y a mí me consta porque lo he seguido por mucho tiempo. Es sensible, lo puede acompañar, pero no lo conoce. A mí me impresiona el discurso que ha logrado incorporar en términos de este tipo de cuestiones que son realmente de avanzada, incluso entre quienes estudiamos el tema migratorio, incorporar la cuestión de la necesidad de leer la demografía mundial, olvídense solo de la de México, Estados Unidos, para hacer un nuevo rediseño en términos de políticas migratorias. Y no solo la demografía, decías, la migración no es nueva, la política no es nueva tampoco, cuya esencia es finalmente favorecer al capital, pero sí tenemos, o sea, creo que uno de los otros, que el gran acierto del planteamiento no solo es la propuesta, sino dónde se inserta, en donde hace una comparación, a mí me parece muy acertada históricamente el presidente con aquel momento mundial que se estaba viviendo, una guerra, y lo que implicaba esa guerra, que en este momento estamos viendo también señales de las implicaciones de esa guerra, la inflación, la crisis económica, ¿no? que tiene desde luego impacto en todos los países, pero en Estados Unidos, y que creo que entonces podría ser, o no sé qué me dirás tú para cerrar este tema, Leticia, podría ser que la negociación no fuera pues los actores de siempre, el Congreso, sino otros actores alrededor, dentro de Estados Unidos, los actores productivos, en fin, para poder llevar a un buen puerto una otra política como en aquel momento ocurrió. Está buenísimo el punto, te voy a decir por qué, porque lo dijo López Obrador hoy en la mañana, dice, ¿qué importa Bob Meléndez o qué importa Ted Cruz? O sea, está bien, son políticos y están haciendo su chamba. El punto aquí es una cuestión más estructural, subirse un poquito más, y tienes razón, porque ahí el mercado estadounidense es el que puede tener muchísimo interés en generar un tipo de dinámica que al final le va a beneficiar a ellos, la verdad. O sea, este es el punto, o sea, puede beneficiar en lo personal a esas personas que están y que deciden migrar, pero también, indudablemente, a ese mercado que necesita la mano de obra. Y les voy a decir una cosa, producto de la pandemia, pues hubo este momento que se llama la gran renuncia en Estados Unidos, donde millones de estadounidenses dejaron sus empleos y hoy por hoy es parte de lo que explica también problemas, por ejemplo, en la industria de aviación. Porque muchas personas renunciaron, no están capacitadas y de aquí a que las capacitan, entonces, bueno, tienen déficits en muchísimos campos laborales. Ahora, solamente quiero cerrar con esto, aguas, porque también nosotros tenemos que cuidar nuestra mano de obra, no impulsar la migración, sino al contrario, generar condiciones que permitan que la gente se quede aquí, porque nuestra demografía también está cambiando, nuestra propia necesidad como sociedad mexicana, como país, necesita, digamos, mantener estos espacios de trabajadores esenciales, pero también de trabajadores de alta calificación. Entonces, tampoco se trata de una cuestión de equilibrio, pero no es como una política que tienen otros países de expulsión migratoria, de abierta, digamos, invitación a la migración, porque yo no creo que esa sea la salida, y por el contrario, claro, México debería abrirse ya a la posibilidad de incorporar también mano de obra extranjera en la misma tónica. Es decir, la lección que también podríamos enviar es:
México también flexibiliza sus formas de migración a nuestro propio país, por lo poquito atractivo que pueda resultar comparado con Estados Unidos, obviamente. Pero creo que por ahí estamos hablando de una nueva forma y forma diferente de ver este tema. Sí. Y a mí me alegra mucho leerlo también en términos históricos. Y si México manda mano de obra a los Estados Unidos y esa mano de obra envía dinero a los mexicanos, quiere decir que estamos haciendo de Estados Unidos una especie de extensión de nuestro país, ¿eh? Bueno, esto que no lo escuchen los republicanos porque se van a enojar bastante. Estamos llegando al final de la entrevista. Un placer, estimada Leticia. Un gusto enorme y mucho éxito. Querida, te mandamos un abrazo. Gracias. Muy buen día. Una pausa y regresamos con más. Y estamos de regreso en Mañanera 360 y vamos a hablar sobre uno de los temas sobre los que se informó, un tema importante que tiene que ver con el seguro, un seguro para periodistas que se deriva de una parte del gasto que antes se hacía en publicidad, 25% me parece que era, ¿verdad, Jorge? Así es, por ahí está. Importante porque hoy anuncian que ya son, a ver, nada más el contexto, se hizo un comité, se designó un comité de 5 periodistas que son los que iban a recibir todas las solicitudes de registro a partir de una convocatoria y entonces lo que hoy nos informan es que se va a hacer un corte cada mes más o menos para ver cuántos periodistas se han registrado y se les ha aceptado esa solicitud. El día de hoy son 386 periodistas aprobados para recibir este apoyo de seguridad social promovido por el gobierno federal para que quienes ejercen la profesión del periodismo, la comunicación, lo puedan hacer de forma independiente. Hasta el momento el comité, que está integrado por 5 periodistas distinguidos, ha registrado a 386 ya como aprobados. De tal manera que de estos 475 solicitudes, es interesante ver que 30% son mujeres, 70% son hombres, 83% se identifican como periodistas, como redactores, camarógrafos, locutores u otra actividad vinculada con los medios de comunicación. Y bueno, pues se concentra hasta ahorita las solicitudes, el 25% en la Ciudad de México, el 10% en el Estado de México, el 8% en Veracruz y en Guerrero. Y bueno, pues ahí las edades varían. Es interesante ver que entre 40 y 49 años es una tercera parte. A ver, vale la pena irnos un pasito atrás en este análisis porque hay que recordar que los medios de comunicación privados recibían un caudal de recursos públicos, tanto de presidencia como de varias dependencias. Y bueno, pues, ¿qué sucedía? Estos medios privados de comunicación tienen trabajadores, muchos de los cuales pues no gozaban de ninguna prestación, a pesar de lo que marca la ley. O sea, no les ha importado la ley y estos reporteros, reporteras, incluso los que generan los más valiosos testimonios, los que se juegan el pellejo en las comunidades más apartadas, los que van a hacer reportajes especiales a Michoacán, los que ponen en evidencia a grupos delincuenciales en el norte, en el sureste, en donde sea en este país. Bueno, esos ni un seguro ni nada. Pero eso sí, los dueños y los gerentes de estos grandes medios de comunicación con grandísimos sueldos y prestaciones. El gobierno federal le cerró la llave a esos recursos que entregaba, por ejemplo, Peña Nieto en el sexenio pasado. Hay mucho menos de lo que se entrega. Y como estos medios no han tenido, sobre todo los dueños, los directivos, esta visión de proteger a sus propios trabajadores, claro, ahora es el gobierno federal el que dice, bueno, los voy a proteger yo. O sea, que se registren los reporteros independientes o los reporteros que no tienen seguridad social y a través de un comité se haga una evaluación si requieren o no la ayuda del IMSS y de 5 seguros que podrían ahora acceder. Pero esto es muy importante, porque los medios podrían haber registrado a sus propios reporteros y no lo hicieron. Sí. Y bueno, ese es el contexto. De alguna manera, o sea, en los hechos es una forma de redistribución, ahora sí que de los recursos que van al periodismo, en donde no se queda en los dueños, no se queda en los grandes conductores, ¿no? Que sabemos que muchos, o algunos más bien, porque no son tantos,
tantos, pues tienen unos ingresos altísimos, cuando toda la parte de la colaboración técnica, los reporteros de a pie, los que, ¿no? O sea, los que se están fajando todo el tiempo, esos, como bien dices, Jorge, no tienen ni prestaciones ni una serie de apoyos que les permitirían hacer mejor su labor y también en términos de lo que cualquier trabajador necesitaría, ¿no? Nunca lo han tenido, siempre han vivido en una especie de precariedad. Entonces, pues se hace esta redistribución y otra cosa que es importante mencionar es que el comité que se designa está formado por periodistas y aquí están Enrique Galván Ochoa, está Fernanda Tapia, está José Reveles, Nancy Flores de Contralínea y Rubén Villalpando. Son ellos los que se encargan de recibir estas solicitudes y ver quiénes cumplen con los requisitos en función de una necesidad muy sentida con la que pues empatizan y a la que conocen. Así es. Y bueno, los colegas interesados que nos estén observando, ¿cómo se pueden registrar? El propio vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dio a conocer una especie de manual, ¿no? Cómo se puede acceder a este apoyo previo a la evaluación de este comité. Vamos a ver, vamos a escuchar parte de esto. La plataforma digital está abierta, ahí se pueden registrar, que es muy sencillo y que, bueno, el proceso de solicitud es ingresar a la página, ingresar los datos que se solicitan, que es el CURP, el número de seguridad social. Si no se cuenta con ese número de seguridad social, ahí mismo establece la forma de obtenerlo. Hay quienes ya lo tienen por tener un trabajo anterior, pero quienes no tengan ese número de seguridad social, ahí mismo la página lo genera para que te puedan registrar. Y bueno, pues se carga el currículum, se registran las evidencias del trabajo de periodista de los últimos 2 meses, se proporcionan pruebas documentales de la actividad periodística y pues una vez que se hace el registro exitoso, el sistema emite un aviso y ya les notifica que están registrados en ese sistema. Bueno, ahí está los pasos para que se pueda hacer el registro. Nada más justamente recordar pues que esta convocatoria se mantiene abierta y por eso es importante, y aquí le vamos a seguir recordando pues cómo le puede hacer en el paso a paso para que se pueda registrar para tener su seguro. Estos seguros que se están dando desde el gobierno federal. Vámonos con otros temas.